Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos a la Carta. Como recordaréis, en la edición pasada, Vialá Jiménez entrevistó a Eduardo Zuleta. Como ya os dije en esa ocasión, Eduardo es una referencia en el arbitraje internacional, tanto comercial como de inversiones, es socio del despacho que lleva su nombre y también vicepresidente de la Corte de Arbitraje de la CCI. En esta ocasión, a Eduardo le tocaba entrevistar y ha decidido entrevistar a Deva Villanueva. Deva es socia del despacho Armesto y Asociados, tiene una carrera meteórica en arbitraje internacional, puesto que es árbitro del CIADI, en la lista de árbitros por España, también es vicepresidenta de la Corte de Arbitraje de la CCI y ha participado como árbitro en más de 50 casos, tanto comerciales como de inversiones. Además, en Deva se puede decir que se conjuga el rigor, la profesionalidad, junto con el sentido del humor, y creo que es un espejo en el que los jóvenes árbitros se pueden mirar y tomarlo como modelo. Esperamos que disfrutéis de esta edición y esperamos veros muy pronto de nuevo en la próxima edición de los Diálogos a la Carta, y como siempre queda la incógnita de saber a quién va a decidir entrevistar Deva en la próxima edición. Un abrazo a todos. Buenas tardes, buenos días para todos, depende de dónde estén. Continuamos con los Diálogos a la Carta y hoy tenemos el gran honor y el gran placer de tener a una querida colega y amiga, Deva Villanueva. Deva, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti por haberme escogido, eso sí que ha sido un placer. Estuve mirando como para empezar tu hoja de vida, la conozco, pero la estuve revisando porque todas las presentaciones y todas las entrevistas empiezan con una referencia a la hoja de vida. Y tu hoja de vida realmente es una hoja de vida impresionante en la cantidad de casos que has llevado como secretaria, como árbitro, vicepresidente de la Corte. Pero más allá de lo que está la hoja de vida, que todos los que nos están oyendo la pueden consultar en la página web, ¿quién es Deva Villanueva? ¿Cómo nos puedes definir tú a ti misma? ¿Qué dirías tú que quién es Deva Villanueva? Pues madre de 2 hijos, es lo más importante en mi vida. Casada con prácticamente mi high school sweetheart, cantante frustrada, bueno, cantante todo lo que puedo, lingüista frustrada, creo que me hubiera encantado estudiar filología inglesa, muy chistosa, no concibo mi vida sin el humor, fanática de los Beatles y últimamente bastante deportista, que eso sí que es novedoso. ¿Qué deporte estás haciendo? Pues mira, sobre todo remo, pero no remo real, o sea, remo en una máquina de estas de casa, de gimnasio. Me ha encantado, me chifla, me relaja mucho y me viene muy bien. Me dices ahora hace un momento que eres una lingüista frustrada y me ha impresionado en lo que te he visto y en lo que te conozco, que tienes un acento en tu inglés, además de que hablas una cantidad de idiomas, pero tienes un acento en inglés absolutamente británico. Cualquier persona que te oiga diría, no, ella no es española. ¿Por qué ese acento? Es bastante curioso para un hispanoparlante. Pues se lo debo a Paul McCartney. ¿Tú te sabías esa historia o no? No, ¿No? no. Pues mira, con 15, o sea, a otros con 15 años les da por fumar. Y a mí me dio por obsesionarme con los Beatles. Estaba fanática, o sea, ahí comprendí que fan venía de fanático, fanática de los Beatles. Entonces me enamoré de Paul McCartney y pensé que el único impedimento que había a una relación entre Paul McCartney y yo era pues, que mi inglés no fuera lo suficientemente bueno. Todo lo demás me parecía que era perfectamente asumible y aceptable. Con lo cual yo me dediqué como una obsesa, como solo un quinceañero puede hacer, a mejorar mi inglés. Y me grababa, y me escuchaba, y oía los defectos en el acento, y me volvía a corregir. Me iba a la cama con un microdiccionario bilingüe de marca Pons, naranja, español-inglés, para que en los sueños, que obviamente yo me estimulaba a tener sueños con Paul McCartney, si llegaba un momento en el que no sabía la palabra que quería usar, corriendo daba la luz y lo buscaba en el diccionario. O sea, hasta ese punto llegaba la obsesión. Y ya ves que más cerca de Paul no he logrado estar, pero me sirve para ganarme la vida hoy en día.
¿Lo has visto alguna vez? ¿Has visto algún concierto En o algo? concierto, sí, sí. Y te diré que en los primeros le gritaba que quería un hijo suyo, pero ya los últimos le pedí un nieto, porque ya estaba el pobre. Sigo, sigo con tu hoja de vida y veo, te hago una pregunta, porque hay una cantidad de, hay una cosa que no sé si para algunos es un paradigma, para otros es un mito, y es que se sostiene por un gran número de abogados y de colegas que la única manera de llegar a ser árbitro es ser primero abogado de parte. Y creo que tú eres, entre otros, una excepción. Y me gustaría saber qué piensas de eso, cómo ha sido tu experiencia en eso y si realmente es hoy en día un must ser abogado de parte para llegar a ser árbitro y llegar al nivel al que tú has llegado. O sea, yo no he actuado como abogado, con lo cual la hipótesis de que es necesario ser abogado para llegar a ser árbitro ya la desacredito desde el principio, porque soy el vivo ejemplo de que es posible llegar sin haber pasado por una vida de abogado previa. Yo creo que más bien la cuestión es si para ser un buen árbitro, y pongo énfasis en el buen, hay que haber sido abogado previamente. Y claro, yo ya no voy a valorar si soy buen árbitro o no soy buen árbitro, no me correspondería, pero sí te puedo decir que he visto trabajo de árbitros que han sido abogados previamente y en algunos pues han hecho un trabajo muy mejorable y otros han sido excelentes, con lo cual no creo que sea un requisito indispensable. Entiendo, por otro lado, que la labor como abogado previa te da cierta empatía con los incidentes procesales, o sea, entiendes mejor qué ha llevado al abogado a presentarlo, cómo se podría reaccionar y que comprendas mejor la relación con el cliente que pueda motivar cierta estrategia procesal o que hayas presentado ciertas reclamaciones, ciertas pretensiones. Pero yo creo que el hacer decisiones procesales acertadas es algo que se puede aprender también siendo secretario administrativo previamente. Y yo creo que si tienes conocimiento de cómo funcionan las empresas y el mundo de las finanzas, también te ayuda a tomar decisiones equilibradas en cuanto al fondo. Con lo cual, todo esto es para decir que no niego que sea necesario un trabajo previo para poder llegar a ser árbitro, en algún momento buen árbitro, pero no necesariamente tiene que ser abogado. Podría uno decir también que quien ha sido, como en el caso tuyo, quien ha sido secretario de tribunales, pues ha tenido la oportunidad que uno probablemente de counsel, particularmente en Hispanoamérica, pues tiene la oportunidad de ver a las mejores firmas del mundo en acción y eso te da también un bagaje que de pronto no tendrías si tienes una práctica de counsel un poco más limitada. O sea, yo creo que lo de ser secretario administrativo es fundamental, fundamental. De todas maneras, este debate que tenemos tú y yo ahora se plantea en arbitraje porque nos podemos dar el lujo de plantearlo. O sea, tú estás en la jurisdicción ordinaria, al menos en España, el juez no pasa por una carrera de abogado previamente, sino que se tiene que preparar a través de unas oposiciones para ser juez y nadie se plantea o se cuestiona su valía por no haber sido abogado previamente. O sea, esto nos lo planteamos porque pertenecemos a este mercado, a este animal muy particular que es el del arbitraje, en el que puedes venir de muchas formaciones muy distintas o haber sido, tener una formación técnica y no haber sido jurista siquiera. Si no, pues no nos podríamos ni plantear este debate, no sería imaginable. Eso es absolutamente cierto. ¿Qué le dirías tú a una persona que quiera ser secretario administrativo de tribunales para empezar una carrera? 3 tips que tú dirías son esencial para poder destacarse como secretario administrativo y tener una carrera por ese lado. O sea, yo creo, primero evidentemente tiene que hacerse ver, tiene que darse a conocer y para generar la sensación en el mercado de que está disponible, porque yo creo que ahora existe un mercado o existe un nuevo modelo de trabajo y el COVID nos lo ha demostrado claramente en el que se puede trabajar como freelance con árbitros, colaborar en determinados casos y puede estar el árbitro en una punta del mundo y el secretario en otra. Por lo cual lo más importante primero es saber que estás en el mercado para que alguien pueda acceder a ti. Si después estás ya trabajando, los consejos que yo daría es primero hay que ser ágil. O sea, cuando tienes a un secretario es porque quieres la agilidad y la rapidez y tiene que estar
predispuesto a trabajar siempre, no puede ser perezoso. Y después tiene que conocerse el caso, o sea, tiene que conocerse el expediente. Cuando tengo un secretario, no se puede esperar de él que tenga la mayor brillantez en la resolución del caso, pero sí se puede esperar de él que si digo, tienes que buscarme un documento que era de una fecha, no me acuerdo, pero era entre este y este, y trataba no sé qué tema, pues yo quiero que en 20 minutos me haya encontrado el documento, porque quiero que se sepa el expediente al dedillo. Ahí te pongo una pregunta, una inquietud que yo tengo, y es que los jóvenes que quieren hacerse ver, que quieren hacerse notar, mostrarse en el mercado, han optado por un par de vías, que son o hacer unas hojas de vida donde ve uno una cantidad de cosas que probablemente no son. Tu hoja de vida es una hoja de vida que uno puede hacer un checklist y todo es perfectamente comprobable, pero uno ve una cantidad de gente joven poniendo en las hojas de vida amplia experiencia en arbitraje, etcétera, y tratan un poco de ubicarse haciendo eso y participando en cuanta conferencia hay. ¿Eso qué tan bueno es? ¿O eso da la impresión de que la persona un poco no tiene nada que hacer y por eso está dictando conferencias todo el día? Bueno, ahora ya hay Y ese comentario no es mío, es un comentario que hizo un miembro de la Corte. No, a ver, yo creo que hay que ser honesto. Bueno, primero hay que ser humilde también, o sea, nosotros tenemos que ser humildes, porque a lo que nos parece que es poner 25 conferencias cuando uno mismo ha estado en 1000, pues le parece una tontería o conferencias que no tienen mucha relevancia, pero para esa persona es un mundo todo lo que ha conseguido. Entonces yo creo que está bien que lo reflejen en el currículum, que reflejen en el currículum todo aquello de lo que se sientan orgullosos y que crea que aporta valor añadido a su posible candidatura. Pero lo que hay que ser sobre todo es honestos, o sea, no se puede exagerar algo que no sea real. Y porque es que al final, si exageras mucho tu currículum y pones cosas que realmente no son contrastables, pues como dice el dicho, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Entonces, a nada que en la entrevista escarben un poco, se va a demostrar pues, o que no estuvo en tantas conferencias como puso, o que realmente en arbitrajes donde puso que había participado, pues había tenido una participación un tanto tangencial. Y yo creo que no pasa nada por reconocer, aunque haya sido pequeño el trabajo, pero que se describa exactamente lo que se ha hecho. ¿Qué otra cosa podrían hacer estos jóvenes para hacerse ver un poco más? Porque aquí tenemos una cantidad de jóvenes talentos, claramente, en todas partes del mundo, talentos hispanoamericanos en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué pueden hacer ellos para hacerse ver un poco más? Distinto de estar pues en toda clase de conferencias, de pronto escribir, no sé, ¿qué le podrías tú aconsejar a ese grupo? A mí escribir me parece que es lo más útil, bueno, es una de las cosas útiles que pueden hacer, sobre todo para que escriban mientras puedan escribir, porque cuando ya llegas a un punto como árbitro, ya no puedes poner ni por escrito ni si te ha gustado una película, porque lo van a usar en tu contra en algún caso, con lo cual mientras se pueda, que publiquen todo lo que esté a su alcance. Después que se asocien, es fundamental, es que se asocien con otros, hay miles de asociaciones arbitrales que busquen el nicho al que pertenecen, si es en el young, el very young o el que sea, o el de latino, o si tienen alguna especialidad o una alumna de donde hayan estado. Todo eso me parece que es fundamental, que busques un lobby en el que empezar a tener presencia. Y yo creo que los congresos hay que escoger los que son los importantes, pues no se puede ir a todo porque uno se podría pasar, no sé si conoces el juego de la oca. ¿Tenéis el juego de la oca? Donde vas saltando de oca a oca, pues podrías ir saltando de congreso en congreso y pasarte el año sin haber pisado tu escritorio y haber trabajado. Entonces hay que escoger los congresos, pero aquellos que escojas, ve siempre, para que siempre te estén viendo el mismo grupo de gente que va a esos congresos y empieces ya a generar un recuerdo. Y a mí que me gusta hacer labor de mentoring en distintas asociaciones arbitrales, siempre digo, cuando negocies, cuando te sientes al final del año y negocies con tu jefe el salario del año que viene, las condiciones y hables de tu motivación, lo que sea, negocia ahí
ir a, por ejemplo, Miami CCI. Negócialo en ese momento. O sea, en ese momento dices, este es el congreso al que yo quiero ir. Y cuando llegue noviembre no quiero discutir porque ya lo he negociado en diciembre. Entonces, negocia en ese momento, elige el que quieras, elige ICA, elige CCI, elige el IBA, lo que tú quieras, pero elige un congreso internacional y asegúrate de que es tuyo y no lo tengas que negociar a posteriori, porque a posteriori ese era el peor momento, no es que llevan 2 socios, que no tiene sentido que vayas tú. Negócialo en el pack de tu salario ir a este congreso. Eso me parece excelente. Tengo con esto que tú estás diciendo, tendría 2 preguntas. La primera, para complementar lo anterior, ¿cuáles serían los 3 tips que darías tú para un buen árbitro? Para un buen árbitro hay que saber escuchar. Yo creo que en el pack de saber escuchar es ser reflexivo y intentar evitar ser demasiado impulsivo. Yo creo que hay que intentar controlarse porque es muy fácil reaccionar en caliente y siempre hay que tomarse una pausa y después reaccionar. Después no hay que ser perezoso. Esto vale para los secretarios y también para el tribunal. No hay que ser perezoso en revisar la documentación. Muchas veces la respuesta al caso, la respuesta a algo súper complicado que las partes han escalado en la disputa y dices, ostras, qué difícil esta decisión, te vas al documento y dices, caray, aquí estaba la respuesta. Y he encontrado la respuesta porque me he molestado en ir a mirarme el email de tal fecha que decía algo ligeramente distinto a lo que decían las partes. Y ahí está. Y es esa no pereza, el estar siempre mirando los documentos ayuda enormemente. Y después yo creo que la diferencia entre un árbitro brillante y otro más mediocre es el conocimiento financiero. O sea, el entender matemáticas financieras, el saber cuantificar un daño hace la diferencia. Para mí es fundamental. Tú decías hace un momento, y ahí vuelvo a enganchar con lo que veníamos hablando, que hoy es difícil escribir, o llega un momento en que es difícil escribir porque pues te van a recusar o te van a citar tu escrito para ponerte problemas de una u otra manera. En eso, hace unos pocos días discutíamos en otro foro si hay una especie de disclosure paranoia, si hay ahorita una especie de paranoia de tiene que haber disclosure de absolutamente todo y hay recusaciones por absolutamente todo. Si hay un disclosure paranoia, tiene que haber un límite. Alguien decía, vamos a terminar viviendo como monjes en el Himalaya solos porque pues no podemos hacer nada ni hablar con nadie. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Si hay un exceso de disclosure, si hay una exageración o estamos en el justo punto? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en esa materia en la Corte, en la CCI? Yo creo que sí que hay un poco de paranoia, al menos si yo llevo 20 años en esta profesión y si miro hacia atrás, sí que tengo la sensación de que ahora impera el principio de que es mejor pasarse que no quedarse corto, entonces mejor revelar todo. Y yo creo que el problema no es tanto si se revela mucho o se revela poco, el problema es que no hay una aplicación homogénea de lo que son los estándares de revelación. Entonces, uno, por pecando de prudente, puede que se perjudique porque revela demasiado y otros, aprovechándose de la tibieza que hay, que yo creo que es la mejor forma de describir los estándares que hay, son muy tibios, es que no terminan de mojarse, son un tanto etéreos, pues se benefician y prefieren quedarse cortos y no revelar. Y claro, ese es el problema, que no sabes, tú estás revelando pero no sabes el otro si va a revelar mucho o va a revelar poco. Y de la experiencia en la Corte, yo lo que he sentido es que no es tan importante si revelas mucho o si revelas poco, sino cómo reaccionas si una parte te pide más información. O sea, tú haces una revelación inicial que puede ser muy extensa, muy profunda o muy corta, y una parte entonces dice, entonces, pero cuénteme usted mejor. Y ahí yo creo que los árbitros tienen que entender que es el derecho de las partes a saber más, a indagar, a conocer más.
y no pueden tomárselo como una ofensa personal. Entonces, he visto árbitros que al final han perdido el puesto precisamente por el tono defensivo y con cierta arrogancia en el que han respondido a esa petición de mayor información, y les ha costado el puesto, no porque hubiera dudas iniciales sobre su independencia e imparcialidad, sino por lo que denotaba el tono que se habían gastado en la respuesta. Me parece muy interesante lo que estás mencionando, un poco de la falta de uniformidad, llamémoslo, en los estándares de disclosure. Las guías de la IVA, todos sabemos, pues son un estándar. La mayoría de las instituciones dice que pues no es ese su estándar necesariamente, aunque las utiliza. No valdría la pena buscar que por lo menos las grandes instituciones de arbitraje, las SI, ICDR, tuvieran por lo menos unos estándares uniformes para que los árbitros no estuvieran en esas montañas rusas de aquí hago un disclosure así y aquí y allá lo hago de otra manera? Sí, totalmente de acuerdo. Tendría que ser mucho más claro, pues que te dijeran, pues tienes que revelar todos los nombramientos, y no voy a decir si son 3 o 5 años, pero no más de 3, sino todos los que hayas tenido con este despacho de abogados o con los árbitros con los que has sentado simultáneamente o previamente, pero que te lo digan claro, que te digan claro qué es lo que tienes que revelar, y así todo el mundo revelaría lo mismo o no tendría la duda. Nosotros revelamos todo, y aparte ya en nuestra página web es información pública. Los abogados con los que estamos en los arbitrajes y los árbitros con los que estamos. O sea que ya lo decimos, y aunque no lo hubiéramos dicho, lo tendrían públicamente accesible. Pero eso es un estándar autoimpuesto nuestro en nuestro despacho. Cada uno hace un poco lo que quiere. Nosotros preferimos ser transparentes porque siempre pienso que es mejor decir de más que te saquen los colores después. En este tema de las revelaciones, también se ha discutido un poco cuál es el estándar, más que en el tema de las revelaciones, en el tema de revelaciones versus recusaciones. Y existe un poco la idea de que al revelar demasiado aumentas el riesgo de que te recusen por cosas, pero ¿qué tan cierto es eso? No lo creo, no sé, no lo sé porque no estoy en la cabeza de quien te recusa o de quien se opone a tu nombramiento. Yo lo que creo es que el mercado se toma bien las revelaciones, o sea, que el que tú reveles mucho, aunque parezca perjudicial, en el fondo el mercado aprecia la candidez, o sea, la transparencia es un valor, es un valor añadido. Y creo que la parte que se queja, que no le gusta o que te pregunta más, simplemente no te quiere. No es probablemente por la gran revelación que haya hecho, sino que ha aprovechado la revelación para oponerse a tu nombramiento. Y que se opongan y retírate. O sea, hay muchos candidatos, saldrán casos en el futuro, y yo creo que es mejor una retirada a tiempo porque aunque no tuviera razón objetiva, o sea, aunque lo que hubieras revelado no diera lugar verdaderamente a dudas sobre la independencia e imparcialidad, pero si no le gustas a la parte, ¿qué necesidad hay de forzar tu nombramiento? No digo en medio del arbitraje, bueno, eso es otra historia, pero digo al principio. Pues si no te quiere, pues nada, hay muchos peces en el mar y hay muchos otros casos. Que busquen a otra persona y que estén más contentos y más tranquilos, eso es fundamental. Hay que mirar a largo plazo en estas cosas. De acuerdo, completamente de acuerdo. Hay otro tema que alguna vez lo hablamos contigo, además tú tienes un Redfern muy particular. El Redfern para mí es uno de los instrumentos de tortura de la era moderna más impresionantes, y se abusa un poco del Redfern y recibes Redferns y solicitudes de documentos de 300 páginas. ¿Cómo podemos hacer eso un poco más eficiente? Porque con el Redfern, como se está manejando hoy, de pronto estamos llegando casi que al disclosure americano o anglosajón. ¿Cómo en tu experiencia has manejado un poco eso para hacer algo eficiente y que funcione? Pues es muy difícil porque no sé si no es una tarea imposible, o sea, no sé si hay una contradicción en los términos entre eficiencia y Redfern schedule, así que, pero nosotros en el despacho aplicamos el Armesto Schedule, que no sé si tú lo conoces, lo has visto ya en práctica. Por eso te pregunto, sí.
tampoco es que sea nada especialmente novedoso, porque lo único que hace es que combina el Redfern con las IBA Rules. Entonces, agarramos los requisitos que tiene que cumplir una solicitud, todas las posibles objeciones que se pueden presentar ante una solicitud y lo hemos sistematizado en la propia tabla Redfern y tenemos un desplegable y con eso se puede elegir si es la objeción 1, 2 o 3 y tienes que acreditar el cumplimiento del requisito 1, el requisito 2 y el requisito 3. Y entonces no es nada novedoso porque en realidad la combinación de aplicar Redfern con IBA es lo que es el estándar imperante en el mercado, pero al menos está sistematizado. Y hace tiempo que el discovery, el trámite de exhibición documental nos quiebra la cabeza en el despacho, que siempre estamos intentando reinventarnos para ser más eficientes y prestar un mejor servicio a nuestros clientes, que son las instituciones y los usuarios de arbitraje. Y me acuerdo de que si en un brainstorming yo dije, pues vamos a limitar el número de las solicitudes, o sea, lo hacemos en la orden procesal número 1 y decimos que si hay trámite de exhibición documental, pues no se puede hacer más de 25 solicitudes. Y me echaron a los perros, o sea, pero estás loca, pero eso es atentar contra la libertad de las partes, nos van a recusar, estás loca. Y hace poco, pues lo probamos en un caso. Al discutir la OP1, dijimos, ¿y qué tal si se limita? Y me parece que lo limitamos a 20 o 30 categorías o peticiones individuales de documentos. Y las partes, en su pleno ejercicio de sus libertades, pues dijeron, pues fenomenal. Y ahí están tan felices, habiendo pactado 25 solicitudes máximo. Excelente. O sea, que no pasa nada. ¿Qué tan eficaz ha sido? Porque he visto que en esas órdenes procesales relativas al Redfern también hay una nota diciéndole a las partes que se condenará en costas o habrá costos para la parte a quien se le rechacen documentos, por ejemplo, por falta de relevancia. Sí, que nos pareció súper brillante en su momento, en este foro gásmico, cuando dijimos, pues esto lo vamos a poner en la orden procesal número 1, que el comportamiento de las partes en la exhibición documental será tenido en cuenta a la hora de imponer las costas, tanto para ver si las solicitudes eran razonables, si la otra parte ha colaborado, todo eso lo tendremos en cuenta. Y nos pareció que en el escrito de costas iban y además en el escrito de costas tenían que decir cuánto dinero habían dedicado solo al trámite de exhibición documental. Y lo ponemos en todas nuestras OPs. ¿Cuántas veces crees que las partes han hecho uso de ese derecho para pedir, por tanto, una condena en costas de la contraparte? Nunca me imagino. Pero nos pareció súper brillante cuando lo metimos y esto va a ser la estrella. Todo el mundo se va a poner a discutir sobre esto y al final acabaremos con los trámites de exhibición documental cuando les casquemos $50.000 de costas por el incidente. Nada, no lo han utilizado. Lo tienen ahí, pues no les hacía falta, obviamente. Termino porque creo que se nos está acabando el tiempo. Termino con una pregunta y una propuesta. Tú me decías al principio que eras música frustrada también. No creo que seas frustrada porque tienes una voz, te he oído, tienes una voz espectacular. ¿Cómo va el tema del canto? Pues no canto lo suficiente. Me gustaría... Retomé en la pandemia las clases de canto, pero lo he vuelto a dejar. Me da mucha pena porque al final la voz es un músculo como otro y si no lo entrenas, pues pierdes rango. Y yo creo que yo he perdido mucho rango desde la universidad. Pero bueno, me encanta y lo que más me gusta son los karaokes. Yo soy, fíjate, si me preguntabas antes sobre el currículum, sobre la hoja de vida de los jóvenes para candidatarse. Fíjate a mí que poco me importa la hoja de vida, que en la última incorporación al despacho solo pregunté 3 cosas. Una, si fumaba, porque en el despacho ninguno fuma y entonces es muy complicado si tienes a un miembro del equipo que fuma. Si le gustan los perros y qué actitud de vida tiene hacia el karaoke. Porque lo del karaoke es o lo amas o lo odias. Esto es como el cilantro. O sea, no hay término medio. Entonces, claro, o sea, si los viernes en la oficina, que muchas veces los terminábamos con
karaokes improvisados de YouTube en el celular, ahí buscábamos y terminábamos cantando el himno americano versión de Whitney Houston en la Super Bowl de 1991. O sea, eso es lo máximo, porque como dice Ana Serra y Moura, cantar a Whitney Houston supone salir de la zona de conforto. Y nosotros salíamos de la zona de conforto, pero por millas, cantando a Whitney. Así que ahí te demuestro lo que me gusta a mí cantar. Fantástico. La propuesta sería que podemos hacer, no sé si en el Club Español de Arbitraje puede ser, había una idea de hacer una reunión previa a cualquier reunión, por ejemplo, la reunión anual del club, donde se reúnan los árbitros a hablar de su lado oculto, tu lado de cantante, mi lado de salsero, el lado de motociclista de Guido Tawil, a conocer un poco la cara oculta de los hobbies de los árbitros como un evento previo al evento grande, de manera que podamos de pronto compartir cosas que no sean sistemáticamente hablar de arbitraje. Está fenomenal, un Arbitration's Got Talent, a ver quién tiene mayor talento oculto. Exactamente, exactamente. Deva, te agradezco de nuevo muchísimo, me he divertido mucho, he aprendido como siempre en nuestras conversaciones, te mando un gran abrazo a ti y a tu familia y espero que nos veamos muy pronto. Eso espero yo también, un gran abrazo y también un beso. Cuídate Chao. mucho. Adiós a todos.